esa del Procomún. Esto será, como digo, una vez ya hayamos acabado estas dos presentaciones, ya hemos hecho la parte de debate. Y luego por la tarde, y vamos a ir a una situación incluso probablemente más clara, más basada en ver la práctica, porque habrá una serie de empresas que presentarán su modelo, su filosofía de empresa y qué relación tienen con el Procomún, y entonces yo creo que ya quedará como más claro, ¿no?, de qué tipo de paradigma o qué tipo de experiencias estamos hablando. Bueno, yo creo que básicamente es esto lo que tenemos que contar Jaron y yo, y creo que, bueno, lo mejor es darle la palabra a Amador, que empezará, como decíamos, desde la filosofía, un acercamiento más filosófico a qué es esto del Procomún. Cuando quieras, Amador. Pues nada, muchas gracias a todos por venir, a Ipe por invitarme, a Eoi por dar el espacio, y bueno, yo incluso me voy a levantar, que no lo he hecho nunca. Pues nada, yo creo que tengo una tarea imposible, porque tengo 20 minutos para intentar explicaros cómo se piensa el problema de lo común en la filosofía contemporánea, es decir, siglos y medio de tíos devanándose los sesos para pensar este problema, y yo tengo que hacer aquí un concentrado de 20 minutos a ver qué os puedo contar, ¿no? O sea que, en fin, os avanzo que será un fracaso ya de antemano, pero en fin, a ver si fracasamos con un poco de gracia. Voy a hacer un montón de simplificaciones, por tanto, y rezo a todos los dioses propicios porque no haya nadie que sepa algo de filosofía, porque si no se me cae la cara de vergüenza. Y más difícil todavía, yo no soy filósofo, ni siquiera estudio filosofía, soy un aficionado, autodidacta, pero bueno, en fin, con toda la pasión que tienen también los aficionados autodidactas por los temas que empiezan a pensar, ¿no? Porque algo te va en ello, no es una necesidad obligatoria, no tengo exámenes que pasar y por tanto, digamos, es porque me apasiona y me interesa, ¿no? Por lo demás, como bueno, todo el mundo sabe, pues la filosofía, además, es poco operativa, ¿no? Es decir, todo el mundo conoce la historia del filósofo griego Tales de Mileto, que salió de casa, iba el hombre filosofando por el campo y ¡zas!, se cayó un agujero y todo el mundo se reía de él. Pues un poco la filosofía, esto es un estereotipo de la filosofía, pero también la filosofía es un poco esto. Es decir, vas filosofando y la realidad, digamos, no la ves y te caes en el agujero, ¿no? Entonces, me da un poco de miedo que mi introducción a la idea de lo común tenga luego que serviros para establecer una definición cuando la filosofía es un poco etérea a veces, ¿no? O no sirve tanto para dar definiciones como para desmontar definiciones que tenemos en la cabeza, ¿no? Eso, aquí tenía escrito, pues la filosofía sirve más bien para desmontar definiciones establecidas, lo que llamamos clichés, ¿no? No sé si tanto para encontrar soluciones. Sirve más bien para caerse del caballo de las ideas recibidas que para encontrar nuevos caballos o nuevas respuestas. Es más bien como un aprendizaje de la caída. La filosofía es como aprender a caerse, ¿no? Aprender a caerse de todo lo que tú pensabas que era verdadero, correcto, etcétera, ¿no? No sé si sirve tanto para encontrar luego nuevas respuestas, nuevas soluciones, y de ahí un poco también mi miedo. Así lo que traigo por petición también de los amigos de IP es como una especie de semillero de ideas sobre lo común que cuestionan algunas ideas sobre lo común que solemos manejar. Por ejemplo, que lo común es una cosa, que lo común es algo de lo que somos propietarios, aunque sea colectivamente, que lo común es un conjunto de bienes estables y disponibles, que lo común es un asunto exclusivo que tiene que ver con las licencias copyleft o Creative Commons. Son algunas de las ideas que manejamos cuando pensamos en el término de procomún o de lo común. Y yo creo que lo que os puedo traer puede abrir otras perspectivas, otros horizontes, ampliar un poco la mirada, ¿no? Igual este semillero de ideas nos ayudan a ir más lejos o a darle más consistencia a estas ideas sobre lo común que manejamos. Aunque ni siquiera sé cuáles las ideas sobre lo común que manejáis vosotros. O sea, yo voy a cuestionar las que supongo que hay, pero no sé si partís de las que por lo menos hay, ¿no? Bueno. El problema de lo común en la filosofía, que muchas veces se confunde con el problema de la comunidad, por eso en la charla pues voy a hablar a veces de común, a veces de comunidad, indistintamente,
La comunidad, ¿qué sería? Pues, ¿cuál es la relación entre los dos términos? Lo común es lo que sirve de base a la comunidad, es decir, lo común, lo compartido, lo que nos hace semejantes es lo que hace de base para una comunidad, para un vivir juntos, para una convivencia, ¿no? Por eso son dos términos indistintos en la historia de la filosofía, que muchas veces se confunden, se utiliza uno queriendo hablar del otro, ¿no? Pues este es un problema central en la filosofía contemporánea, sobre todo en la filosofía política, que piensa hoy el mundo con cierta radicalidad, es decir, con cierta profundidad. ¿Por qué creo que es tan central hoy y es una preocupación tan obsesiva para los filósofos contemporáneos pensar esta cuestión de lo común, como en otros momentos pudo ser pensar la cuestión de lo privado o de lo público, y ahora en vez de pensar la cuestión de lo privado, del Estado, de lo público, lo propio, ahora, digamos, la preocupación es pensar lo común, ¿no? Yo creo que se debe a como tres factores. Uno, la crisis de las figuras tradicionales de lo común, que como podían ser la nación, la clase, la ideología, el partido, el sindicato, el territorio, es decir, las formas que antiguamente daban una consistencia al vivir juntos, daban una identidad para el vivir juntos, ofrecían una base para el vivir juntos, ¿no? Todas estas figuras tradicionales de lo común están hoy en crisis. No han desaparecido, pero están hoy en crisis. No tienen la fuerza y el sentido que tenían antes. En segundo lugar, la preocupación por la filosofía tiene que ver con un hecho masivo en las sociedades modernas, sociedades contemporáneas, que es la privatización de la existencia. Es decir, el hecho de que cada vez nos enfrentamos más solos al mundo, con muchas conexiones, cada cual, pero en el fondo muy solos. Sobre todo para las cosas esenciales, ¿no? Esta soledad, digamos, también lleva a pensar a mucha gente cómo poder reinventar lo común, lo compartido, para precisamente salir de esa soledad, ¿no? Y por último, yo creo que la preocupación por lo común responde a la emergencia hoy de nuevas figuras muy crispadas de lo común. Quizá como reacción a esa soledad, como reacción al individualismo, a esa soledad del individuo contemporáneo, hoy emergen muchas formas muy crispadas de lo común, y con esas formas crispadas me refiero a identidades cerradas, agresivas, identidades víctima, identidades que se definen contra el otro, es decir, la proliferación de integrismos, nacionalismos, sectas de todo tipo que afloran hoy masivamente por el planeta. En este paisaje definido por estos tres puntos, estas tres coordenadas, crisis de las figuras tradicionales de lo común, privatización de la existencia, cada vez nos enfrentamos más solos al mundo, y emergencia de figuras crispadas de lo común, en este paisaje, pensar de nuevo lo común es como trazar una diagonal con el pensamiento, una diagonal que nos permita atravesar esas tres alternativas y que nos pueda ayudar a reinventar lo común, lo compartido, más allá de la soledad del individuo mónada, pero sin referencia tampoco a una identidad crispada. Bueno, para que veáis también lo obsoleto de la filosofía, pues aquí tenéis una muestra, lo que he hecho aquí en vez de aquí en esta pantalla, en esta pizarrilla que ni se ve, escribir un poco las dos corrientes de la filosofía, de las que mínimamente os voy a dar algún esbozo, y los nombres, digamos, de los filósofos que las componen, ¿no? Luego, si alguien tiene más interés, pues me puede preguntar y puedo dar bibliografía, etcétera, ¿no? Resumiendo terriblemente, voy a destacar dos hilos en el pensamiento sobre lo común en la filosofía contemporánea. Uno, el que entiende lo común como nada en común. Ahí va. Uy, va, ¿qué? Qué horror. El que entiende lo común como nada en común. Ahora os explico esta paradoja. En ese hilo participan filósofos franceses e italianos como Bataille o Blanchot, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Roberto Espósito. Esta es una corriente que se concibe a sí misma explícitamente como corriente.
Es decir, que entre todos estos autores, en este hilo, hay una discusión que se hace explícita. Unos se citan a otros, unos se retoman unos a otros, unos piensan que lo que piensa el otro es un aporte para su propio pensamiento, y hay una discusión intertextual entre todos estos autores. El segundo hilo sería el que piensa lo común como mundo en común. Y esto es un hilo que me invento yo. Eso, aprovechando que no hay nadie que sepa de filosofía, hago yo las conexiones entre los nombres, no son conexiones que se hagan entre ellos, y bueno, reúne pues desde Maurice Merleau-Ponty, que es un filósofo de comienzos de siglo, hasta a Frédéric Neyrat, un filósofo contemporáneo, Marina Garcés, el colectivo Tikkun. Bueno, la primera corriente, nada en común, pensar lo común como nada en común. ¿Qué se plantea aquí? Es una corriente de pensamiento que se halla afectada principalmente por un hecho masivo del siglo XX. Es que en nombre de la comunidad, la humanidad, ante todo en Europa, ha puesto a prueba una capacidad insospechada de autodestrucción. Pensemos, por ejemplo, en el nazismo y su apelación constante a lo común, a la comunidad. Pensemos en la Unión Soviética y su mascarón de proa, el nosotros. O pensemos ahora, más cerca, en lo que pueda pasar en Bosnia, Kosovo, Congo, Timor, Chechenia, Pakistán, Afganistán, Irlanda, País Vasco, Córcega, Indonesia. Para esta corriente, el problema de lo común, el problema de esa noción de lo común que genera esas capacidades de destrucción y de autodestrucción, es que piensa lo común como comunión, común como comunión. Es decir, la fusión total en un solo cuerpo colectivo. Es el deseo de lazos estrechos, armoniosos y orgánicos, la nostalgia de un origen común perdido, en el que se sitúa, digamos, como una felicidad de los tiempos pasados, donde todos éramos hermanos, buenos, iguales, que hoy se ha corrompido, se ha perdido. La voluntad de una identidad fuerte, compartida. El nazismo o la Unión Soviética son casos extremos de esta noción de lo común como fusión, como comunión. Pero son lazos extremos de una cadena más larga, que se define por concebir lo común como una propiedad, es decir, algo que nos es propio. Una serie de predicados comunes a todos, ¿no? Un predicado, ser así o asá, ser alto, ser ario, ser soviético, ser... Una serie de predicados comunes que nos definen a todos, ¿no? Es decir, definir lo común como algo propio, algo que nos es propio. O como un cuerpo colectivo, que decíamos, es decir, algo pleno o lleno, auténtico o puro. Y de este modo, lo común, aunque se define contra lo individual, para el nazismo, para la Unión Soviética o para todos los nacionalismos, integrismos, lo individual es el peligro también, ¿no? En realidad se piensa lo común como lo individual, pero más grande, una especie de yo enorme, un yo gigante, un yo hipertrofiado, una unidad de unidades. Yo creo que aquí hay algo muy interesante a pensar, porque solemos identificar que lo colectivo son los colectivos, es decir, los grupos, ¿no? Y lo que esta tradición de pensamiento nos dice es que no es lo mismo lo colectivo que los colectivos. Un colectivo, un grupo, puede no tener nada de colectivo, ser solo un yo más grande, una identidad, pero de muchos. Para esta corriente de pensamiento, lo colectivo no pasaría por lo cuantitativo, sería otra cosa, pasaría por lo abierto, lo disperso, incluso lo fracturado, lo que está en exceso con respecto a sí mismo, es decir, que va más allá de una identidad, lo que está hecho de singularidades. Bueno, esta corriente de pensamiento decide apartarse de este camino, que significa entender lo común como identidad, lo común como lo propio, lo común como cuerpo colectivo, y no basar la definición de lo común en ninguna forma de lo dado, ni en la sangre, ni en la sustancia, ni en la filiación o la familia, en el parentesco, ni la esencia, ni en el origen, ni en la identidad orgánica, ni en la naturaleza. Para ella lo común no es una cosa dada o un conjunto de bienes que estén ahí, estables y disponibles. Entonces, ¿cómo definen lo común?
habría varias vías, tantas como filósofos. Yo he cogido una que me parece especialmente interesante, que es la de Roberto Espósito, un filósofo contemporáneo, vivo, italiano, una referencia en el panorama de la filosofía hoy. Espósito se va a analizar la misma palabra común. Él se va a analizar etimológicamente el significado de la misma palabra común. Primero está el co, ¿no?, que significa vínculo, juntura, yugo, junta, lo que vincula, lo que junta. Pero ¿qué es lo que este co junta o une, ¿no? ¿Qué significa munus? Que es de donde viene, comunus. Pues munus significa deuda, deber o don, pero don obligatorio, es decir, algo que tienes obligación de devolver. Según antropólogos como Marcel Mauss, el don es la base del vínculo social. Estoy vinculado a otros porque tengo obligación de devolver algo que se me dio. Y eso funda una historia entre nosotros. Funda un lazo, funda el tiempo y la duración de un lazo, es decir, lo que voy a tardar en devolver, ¿no? Tú me das, yo recibo, y luego lo que tardo en devolver, eso es lo que funda una historia entre nosotros, el tiempo del lazo social, ¿no? Por lo tanto, alguien con gratitud, alguien que muestra gratitud, es quien sabe recibir y devolver. Y alguien ingrato es quien rompe el vínculo de dones. Es muy importante, gratitud, el afecto de quien sabe recibir y devolver, y la ingratitud, que es quien corta la cadena de dones, de obligaciones, de deber, ¿no? Entonces, Roberto Espósito deduce de este sentido de la palabra munus que lo común no es algo dado, no es algo acabado, no es una propiedad, ni siquiera una propiedad común, ni tampoco es una cosa. Es más bien algo que falta, algo que está en proceso, algo que transita, algo que circula entre nosotros. No lo que me es propio o de lo que soy propietario, sino precisamente lo que me obliga a salir de mí mismo, de nosotros mismos. Algo que me obliga, algo que me afecta, algo que me exige, algo que nos expone a los otros. Una cita dice: estar en lo común supone una exposición constante de cada uno al riesgo de lo común. La reciprocidad, las interacciones y las entreexposiciones, estar expuesto uno a los demás. Si el munus es lo que nos obliga, lo que nos une como deuda, lo contrario es el inmune, es decir, el que está privado de una obligación, el que está privado de un deber, el que está privado de tener que devolver un don. Es decir, está dispensado del lazo social. Eso es el inmune, alguien inmune. Y para Roberto Espósito, ese es el individuo moderno. La construcción del individuo moderno es precisamente construir individuos inmunes, dispensados del lazo, dispensados de la obligación de devolver, dispensados de la obligación de relacionarse con los otros, protegidos del contagio y de la relación, protegidos del riesgo de lo común. El individuo moderno, dice Espósito, tiene la garantía de no ser tocado por los otros. Es decir, como solemos decir, puede hacer lo que le da la gana. Y esa es la libertad del individuo moderno. Nuestra libertad, podemos hacer lo que nos da la gana, somos autosuficientes y ser libre es poder hacer tu vida. Pues esta es una idea para Espósito de alguien que está inmunizado frente a lo común, frente al contagio de la relación, frente al hecho de vivir con otros en un mundo común. Bueno, según Espósito, el paradigma inmunitario rige la construcción de la modernidad, corta la trama de relaciones y construye un santuario donde el individuo puede no ser tocado. Esto, por ejemplo, pues se puede ver a través del dinero. Digamos, en sociedades tradicionales donde circula el don, alguien te da y tú tienes que recibir y devolver. Pero el dinero, precisamente, lo que nos permite es no tener que devolver porque pagamos inmediatamente. Y al pagar inmediatamente, cortamos el hecho de tener que devolver y, por lo tanto, de tener una deuda simbólica con el otro y, por tanto, de tener una historia con el otro.
Al pagar, digamos, directamente se corta ese lazo que, si no, digamos, la cadena de dones conlleva, ¿no? Pacare significa apaciguar, es decir, que al pagar apaciguamos, porque no tenemos que estar con el otro, que convivir con el otro, que relacionarnos con el otro, que siempre genera tensión, ¿no? Como cualquiera que viva con vecinos sabe. Aunque, atención, esto no sería solo así. También es verdad que en ese santuario se protegen algunas libertades que hoy consideramos como básicas e irrenunciables. Por ejemplo, la libertad de expresión, o el derecho a la soledad, o a disfrutar de una intimidad sexual o amorosa, cosas que no están claras en una sociedad tradicional. Ese santuario, esa libertad de no ser tocado, también es lo que permite que existan algunas libertades que hoy consideramos como básicas, naturales, en fin, que nos costaría mucho no disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, Expósito define lo común como una especie de deuda en movimiento, como algo que circula entre nosotros, no una cosa, no una propiedad, no algo que esté acabado, no algo que está dado, sino como una deuda en movimiento. ¿Y los demás? Pues rapidísimamente. Georges Bataille, que es un autor también de principios de siglo, habla de comunidad negativa. Él habla de comunidad de los que no tienen comunidad. Es decir, una comunidad no definida por una identidad, porque la identidad siempre pone una frontera dura con respecto al otro, al que no pertenece a la comunidad. Toda identidad pone una frontera dura con respecto a quien no está dentro, se hace un dentro-fuera. Él habla de comunidad negativa, una comunidad de los que no tienen comunidad, una comunidad abierta a su afuera, al desconocido y al otro. Blanchot habla de la comunidad de los amantes. Una comunidad que, como ocurre en el amor, no tiene ninguna voluntad, no tiene ningún proyecto, no tiene ningún para qué. Una comunidad donde simplemente los amantes se buscan y se exponen unos a otros. Agamben relaciona lo común con lo que él llama la singularidad cualquiera. Es decir, quien habla, vive o lucha en nombre propio, sin referencia a una identidad, una ideología, un nosotros identitario o un contrapoder. Habla, vive o lucha sin contraponer al Estado una réplica del Estado. Y cita al respecto el individuo desconocido que se enfrentó a los tanques en la plaza de Tiananmen en 1986. No sé si habréis visto el vídeo, las fotos, etcétera. Ese hombre con unas bolsas de la compra que se pone delante de un tanque y que era un individuo desconocido, que no sabemos quién es. Y para él le parece que se enfrenta, digamos, al poder sin oponerle otro poder, sino simplemente exponiendo su humanidad, ¿no? Y finalmente Deleuze, bueno, no lo he puesto porque no sería, por si acaso había alguien que sabía de filosofía y me decía algo, pero podría haberlo puesto, que no encajaría aquí bien, y él habla de la comunidad de los solteros, una sociedad de hermanos, ni individualistas ni comunitaristas. Y él habla de que lo común se hace a través de singularidades, que no es exactamente un individuo, sino una singularidad, y sus encuentros uno a uno. Él habla de que lo común se hace a partir de encuentros. Bueno, todas estas imágenes... 2 minutos. Si me queda todo el mundo en común. Todas estas imágenes, pues voy muy rápido. Comunidad negativa, comunidad de los amantes, comunidad de la singularidad cualquiera, comunidad de los que no tienen comunidad, se refieren a un común no identitario, sino abierto e incluyente, que no establezca una frontera dura con respecto al otro, donde se pueda participar sin tener que ser esto o lo otro, sin pasar por filtros o predicados identitarios, nacionalidad, categoría social, identidad política, etc. Acelerando. Un mundo en común. ¿Qué plantea esta corriente? Plantea que esencialmente cada uno, por el mero hecho de existir, estamos atravesados y constituidos ya desde siempre por olores, historias, flujos alimenticios, canciones, creencias, costumbres, miradas, afectos, que estamos vinculados por todas partes a lugares, sufrimientos, ancestros, amigos, amores, acontecimientos, lenguas, recuerdos, es decir, a 1000 cosas que no son yo y solo yo. Es decir, que todo lo que me ata al mundo, todos los lazos que me constituyen, todas las fuerzas que me atraviesan, todo lo que me hace va más allá del yo. Y que yo soy un punto de cruce
en un campo infinito de relaciones, es decir, en un mundo común. En esta corriente un filósofo clave es Maurice Merleau-Ponty. Ponty afirma que nuestros cuerpos, una frase un poco complicada, no son datos biológicos aislables, sino nudos de actividad significativa entrelazados unos con otros y con el mundo natural e histórico. Bueno, para él no se trata de abrirse o de implicarse en un mundo, porque ya lo estamos inevitablemente. Un cuerpo siempre está ya involucrado en un mundo, en una cadena alimenticia, en una red de cuidados, en unas condiciones histórico-sociales determinadas. Para él de lo que se trataría es de despertar a esta evidencia, despertar en los vínculos, él dice, y hacernos cargo del mundo común, protegerlo y transformarlo. Lo común tampoco sería aquí una cosa o un objeto con el que nos relacionamos, sino un mundo que nos atraviesa, que nos constituye, que nos hace y que nos deshace. Algo interesante a pensar aquí, a mi juicio, que somos un cruce y no un nodo. Porque un nodo elige conectarse y desconectarse, es decir, interactúa. Un nodo interactúa con otros nodos, pero no somos un nodo, sino un cruce. Porque el concepto de lo común que plantea esta corriente es más radical y profundo que el de la interacción. Dice que lo común no está hecho de conexiones que hacemos y deshacemos a voluntad. Es que nosotros mismos somos la relación, y sin la relación no somos. Somos lo que hay entre nosotros, que es algo a la vez hecho y por hacer, personal e impersonal. Somos un cruce de relaciones en una trama de relaciones. Es una imagen de lo común que desafía la idea de lo común propia de nuestra sociedad-red, es decir, la interacción, el vínculo que se hace y se deshace, la conexión, va más allá. Entonces, como decíamos, la tarea política por excelencia sería despertar en los vínculos y hacernos cargo de ese mundo común. Abandonar nuestras ilusiones de los compartimentos estancos y tomar conciencia práctica del mundo como campo relacional. Porque los compartimentos estancos son ilusiones, pero acaban destruyendo lo común, que es lo que nos permite vivir juntos. Por ejemplo, cada vez que decidimos protegernos frente a los demás, acabamos destruyendo lo demás, que es posibilidad de nuestra propia existencia. De nuevo surge aquí el inmune, el indemne, el que quiere estar protegido del contagio de las relaciones y no expuesto a lo común. Y ya voy acabando. Los vínculos y las relaciones, para Merleau-Ponty, para esta corriente, incluyen no solo al ser humano, porque lo humano vive con y mediante otras formas de vida en un campo relacional total, que es el mundo. Por ejemplo, a través de Merleau-Ponty se nutre lo que se llama la ecología profunda o la ecología relacional, que hace una crítica radical de la idea de medio ambiente, es decir, de que hay un medio ambiente que tenemos que cuidar, porque dice la ecología relacional, no hay centro y entorno. No hay hombre, que sería el centro, y medio ambiente, que sería nuestro entorno natural. Solo hay relaciones. El hombre es en y por esa naturaleza. No vive sobre un mundo, sino que vive en un mundo. Así se entiende que la consigna de la ecología profunda sea lo impersonal es político. Bueno, conclusión. Creo que ambas corrientes desconfían una de la otra. Nada en común desconfía de la materialidad del mundo común, porque ahí le parecería que de nuevo entra lo dado, lo natural, lo que nos ata irrevocablemente, una idea de todo, de campo relacional total, por ejemplo, que son riesgos que están ahí en la ecología profunda. Mundo en común desconfía de la poca consistencia de nada en común, de lo etéreo y excepcional de sus casos, Tiananmen, el amor como ideal de lo común. Pero yo creo que ambas nos proponen reflexiones, imágenes y nombres que tal vez puedan inspirarnos para ampliar nuestra idea de lo común. No pensar lo común como comunión. No confundir lo colectivo con los colectivos. La imagen de la deuda y del inmune a la deuda. La sociedad moderna como sistema inmunitario global, que, como ocurre en las sociedades autoinmunitarias, puede volverse contra aquello que está protegiendo. Lo común como mundo. El mundo como campo relacional, mundo que somos y mundo por producir.
La idea de lo común no como la suma o el encuentro de tú y yo, sino como lo que ya hay entre tú y yo y que nos permite vivir juntos o entendernos. Por ejemplo, aquí sería un caso clarísimo el lenguaje, que no lo estamos produciendo aquí entre nosotros para entendernos, sino que es algo que nos viene dado como una condición de posibilidad de que podamos hablar. Y bueno, nada, veo vuestras caras de asombro y perplejidad desde aquí arriba y espero que este semillero de ideas a alguien le haya podido servir para algo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Amador. Como siempre, esto a las 10 de la mañana es como que te descoloca completamente. Hay que poner la cabeza a funcionar mucho antes de lo que suelo hacerlo y ahora ya estoy como completamente revolucionado. Vamos a pasar a Joaquín, que va a explicar ya más la relación de todo esto tan abstracto con la empresa y qué es esto. Y después vamos a aprovechar para hacer preguntas, comentarios y acabar de negociar con ellos todas estas cosas. Buenos días, ¿me escucháis? Sí. Espero que se me escucha por mi aguerrido tono de voz o por el micrófono. Por la voz, pero esto no funciona, ¿no? ¿Sí funciona? Sí. Bueno. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar esta mañana en este encuentro, en este taller sobre Procomún en general y en particular por haber propiciado este reencuentro entre Amador y yo. Empezaré con esta pequeña historia. Amador y yo vivimos una intensa historia de amor intelectual durante 8 años porque fuimos los codirectores de esta revista que hay aquí, Descanse en Paz, que fuimos codirectores de esta revista, que es una revista de pensamiento social, político, con una larga trayectoria de 25 años y la tengo en casa, la mayoría de los números, y repasando lo que habíamos hecho a lo largo de la última década, encuentro que nuestras primeras preocupaciones sobre temas parecidos al Procomún venían del 2002-2003, los primeros números que empezamos a montar, y me voy a referir a ellos, como el del agua, que es obviamente un Procomún, es decir, es un recurso común básico y fundamental, probablemente el más fundamental de todos los recursos, sin el cual sería imposible la vida en ninguna de sus manifestaciones, es del año 2003, de principios del año 2003, ¿no? Y el último que publicamos fue precisamente este, el Procomún, o la reapropiación pública de lo público, ¿no? Nuestra preocupación sobre estos temas pues, discurrió a lo largo de 5 o 6 años, ¿no? Más arriba. Un momentito, disculpadme. Voy a ver si consigo. ¿Así? ¿Se me oye mejor? Sí. Bueno. Es obvio que el tiempo ha pasado por nosotros, más por Amador que por mí, como habéis visto. Está echado a perder completamente. Pero lo que es patente, y voy a intentar transmitiros en esta charla de esta mañana, es que nunca ha habido un momento de mayor actualidad que el que vivimos ahora mismo sobre el Procomún, y que la economía en el mundo, que las empresas en el mundo, como pretenderé demostraros ahora mismo, están volcadas precisamente sobre este tema, sobre este asunto. Veréis hasta qué punto tiene relevancia el tema del Procomún, del que Amador ha dibujado el gran marco filosófico dentro del cual cabe esta explicación más concreta que yo pretendo daros ahora mismo. Bueno, estos dos señores que hay aquí, el de la derecha, que probablemente no conozcáis, es Michael Sandel, y claro, el señor que está a la izquierda, premio Nobel, fue Bertrand Russell. El primero dio una conferencia en el año 48, la primera conferencia de las Wright Lectures, que es un ciclo de conferencias que celebra todos los años la BBC. Os pongo simplemente la imagen de Bertrand Russell para que veáis hasta qué punto son relevantes e importantes esos ciclos de conferencias.
y la última, y son ciclos, se componen de 4 intervenciones del mismo individuo en torno a un tema fundamental. Y la última de las conferencias que se ha impartido es de Michael Sandel, que fue en el año 2009, cuyo título, que abarcaba al resto de sus intervenciones, era A New Politics of the Common Good, una nueva política para el procomún o para el bien común, que también se entiende de esa manera, ¿no? Michael Sandel es ni más ni menos que catedrático y el director del Departamento de Justicia de la Universidad de Harvard. No es cualquiera. Es el catedrático director del Departamento de Justicia de la Universidad de Harvard. Y para él, la revolución fundamental, él la plantea también en términos, digamos, apela a términos filosóficos, morales y éticos. Y él, básicamente, os resumo muchísimo esas intervenciones que podéis descargaros, veros en streaming todas sus conferencias, incluso los textos, podéis descargaroslos. Él, fundamental, dice que es fundamental poner límites morales al mercado. Ese es su argumento fundamental. ¿Por qué? Porque todos nuestros gobiernos, estoy simplemente transmitiéndoos lo que en su conferencia podéis encontrar, todos nuestros gobiernos contemporáneos practican una vergonzante política de marketing. Se comportan como si fuesen empresas de marketing y practican políticas de análisis de costes-beneficios aplicado a asuntos tan fundamentales del bien común como puede ser, y voy a utilizar ese ejemplo, el agua o cualquier otro. Es decir, los gobiernos democráticos se basan en la mitología del crecimiento continuo del Producto Interior Bruto, de la productividad, como una especie de mantra que invocan continuamente, basándose en una política de costes-beneficios, considerando a todos los recursos naturales que se necesitan como externalidad, como una externalidad que no se tiene prácticamente nunca en cuenta en las contabilidades de ningún tipo, y como si eso pudiera generar un crecimiento ilimitado, ad infinitum, ¿no? De alguna forma. Él sostiene que de ninguna de las maneras podemos tolerar a estas alturas del siglo XXI gobiernos que se comportan de manera travestida, digamos, y basan su gestión simplemente en criterios materialistas y en indicadores macroeconómicos que dilapidan sistemáticamente el bien común. No es algo que yo diga, lo podéis encontrar, ya os digo, en la charla de un profesor catedrático de justicia de la Universidad de Harvard. Este es el contexto realmente moral y ético en el cual transcurre. Parece que si no lo hubiese dicho él y lo hubiese dicho cualquier otra persona, esto podría parecer una especie de invocación marxista, pero no lo es. Lo está diciendo un tipo que vive en la Universidad de Harvard y él mismo dice que es totalmente necesario que nos replanteemos el marco dentro del cual transcurre la economía. Yo voy a intentar ser menos abstracto y me voy a ir a ejemplos claros. Fijaos, vamos a ir al ejemplo del agua, que es el primer número que en aquella revista que podéis encontrar ya solo en las librerías de viejo, hablamos sobre este asunto, ¿no? Fijaos que el agua, para un economista clásico y tradicional, es el becerro de oro. ¿Por qué? Porque el agua, claro, es un recurso raro y escaso. Solo el 1% del volumen total del agua en el mundo es agua dulce. Solo el 1%. Y sin embargo, siendo raro y escaso, es absolutamente indispensable, insustituible y además no se puede generar ni se puede regenerar. Por tanto, como queda reflejado en la segunda parte, es un producto que podemos tasar y ponerle precio, porque es necesario, es indispensable y siempre va a existir un mercado que lo demande, siempre. Digamos, desde el punto de vista económico clásico, esto es un producto maravilloso. Es el mejor de los productos para vender. De hecho, fijaos que en Alemania, en países sobre todo occidentales, se consumen anualmente 10.300 millones de litros de agua embotellada. 10.300 millones de litros. El segundo país es Francia, que consume 8.500 millones de litros de agua embotellada. No voy a deciros lo que esto se consume en recursos de toda clase de PVC, plásticos, energía para todas las fábricas que tienen que embotellarlos, etcétera, etcétera. Y en España se consumen ya 5.500 millones de litros de agua embotellada. Bueno, es un enorme negocio, por supuesto. Y sin embargo, fijaos que el agua sigue siendo un recurso fundamental. No podemos considerarlo simplemente en términos de ROI, de Return on Investment, que es el mantra que normalmente utilizamos para calcular cuál es el retorno financiero de una inversión. Claro que nos va a dar un ROI maravilloso, nos va a dar un ROI que va a seguir incrementando. Cuanto mayor escasez haya de agua, más va a crecer todavía porque la demanda se va a incrementar y aquellas empresas que sean capaces de proporcionar ese suministro, por supuesto, que generarán
beneficios. Por supuesto, veis que aquí choca aparentemente lo que es el procomún, un procomún básico, con el funcionamiento de las economías actuales. Fijaros hasta qué punto esto es así, además en los próximos años, para daros un mapa geopolítico de la situación actual, que se ve probablemente bastante mal aquí, pero si vais a esta página web de Earth Trends, donde están probablemente las estadísticas más, ¿cómo se dice? Accurate, exactas, las más exactas, ¿no?, que podáis encontrar de Earth Trends, ved que en este mapa lo que refleja ahora mismo son las zonas que llaman de tensión hídrica o de estrés hídrico en el mundo. El estrés hídrico está calculado cuando la población puede o tiene acceso a menos de 1.700 metros cúbicos de agua por persona. Por debajo de esa cifra se considera que existe esa tensión o estrés hídrico, y traducir lo que tensión hídrica significa. Claro, tensión hídrica significa desplazamientos, movilizaciones, migraciones, guerras, conflictos, muerte, enfermedades. Eso es tensión hídrica. Fijaos, como os decía antes, que se calcula que solo un 1% del agua en el mundo es agua dulce, y que en el año 2030, dentro de 20 años, solamente dentro de 20 años, 2/3 partes de la población del mundo estarán por debajo de esos 1.700 metros cúbicos de agua necesaria. 2/3 partes de la humanidad en tensión hídrica. Imaginaos lo que eso puede significar para el resto del planeta, ¿no?, como zonas de conflicto, etcétera, etcétera. 1.000 millones de personas, se calcula ahora mismo, no tienen acceso al agua de ninguna de las maneras potable, y 2.500 millones, según cifras también de las Naciones Unidas, no gestionan adecuadamente las aguas residuales, con todo lo que eso genera a través de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Este mapa, que está sacado también de Earth Trends, redunda en la misma cuestión, y en las zonas rojas veis que son las de los Stress Indicators, entre los que está España. Toda la costa, como veis, de Andalucía y la costa del Levante está en puro estrés hídrico, y más de 1/3 de los Estados Unidos. O sea, esto no creáis que es una cuestión que solo ataña a países como África o Asia, que fijáis que en África solo es la parte del Sahel, sobre todo el cinturón del Sahel, que sufre, pero no el resto. Bueno, esto ha llevado a institutos como el Transnational Institute, que es un instituto dirigido por Susan George, que os recomiendo como lectura indispensable, el último también de sus libros, ¿no?, Sus crisis, nuestras soluciones, que podéis encontrar en la editorial Icaria, donde hay multitud de datos económicos sobre el funcionamiento de todo este sistema. Bueno, ella es una defensora acérrima del procomún. Está sacado de este informe, que podéis descargaros de esta página del Transnational Institute, que es Reclaiming Public Water. Ella es una defensora integral de la idea de que la gestión de ese procomún que es el agua, que su difusión, que su suministro, que su tratamiento debe ser un bien estrictamente público. Y es una posición defendible desde el punto de vista político. ¿Cómo no lo va a ser? Si como os decía antes, 2/3 partes de la humanidad dentro de 20 años van a sufrir estrés hídrico, lo normal es que haya gente que políticamente piense que eso debe ser de esa manera. Sin embargo, estamos en una escuela de negocios. Yo provengo del mundo del que viene Amador. Cuando yo me encontré en esta escuela y me tuve que parar a pensar en todo esto, uno se da cuenta que no puedes dejar fuera de esta ecuación a las empresas, no puedes dejarlas, es absolutamente impensable. Es impensable que uno pueda pensar que en la ecuación de la gestión de los recursos comunes puedan quedar al margen las empresas que se encargan de todo esto. Fijaos que en el último World Economic Forum hay un capítulo, se divide por capítulos de trabajo, por talleres o como queramos llamarlo, hay uno estrictamente dedicado al agua. Y en la declaración que veis aquí, que está dedicada al agua, lo que ellos defienden es lo que se llama la alianza pública-privada. Es decir, ellos decían, Klaus Schwab, que es el presidente del World Economic Forum, decía en estas declaraciones, no hay ningún gobierno singularmente, ninguna empresa singularmente, ninguna organización o institución, ONG no gubernamental singularmente que pueda resolver el problema de la gestión, depuración y abastecimiento del agua. Ninguna. Singularmente no, puedes puntualmente solucionar casos. Es un reto tan importante la gestión de este procomún que requiere la intervención, el concurso, la suma de todos esos esfuerzos. Es la única manera que podemos dar respuesta a un reto tan esencial como es la gestión de ese recurso compartido. Ellos hablan de estas tres cuestiones. Lo podéis encontrar en la página web del World Economic Forum.
Y básicamente de lo que tratan es eso, es que en esta ecuación tenemos que hacer intervenir a la sociedad civil, a las personas, a las empresas que son parte de ellas y también, por supuesto, a los gobiernos, que tienen que dictar cuáles son las reglas del juego, el marco legal dentro del cual transcurren todas estas cosas, legislando y controlándolo, por supuesto. Esto es lo que animaba el secretario general de las Naciones Unidas a hacer. Y os voy a poner algunos ejemplos que pueden resultar chocantes y luego adrede para que veáis cómo están funcionando las cosas en el mundo. Ejemplos chocantes que a mí hace algún tiempo también me resultaron bastante desconocidos. Fijaos cómo están actuando algunas empresas en el mundo. Ya os digo que traigo a colación algunas que pueden parecer grandes, que son grandes gigantes multinacionales, y puede parecer que su intervención nada tenga que ver con la gestión del procomún. Muy al contrario, muy al contrario. Fijaos que Coca-Cola, hay una historia muy interesante que sucedió hace un par de años nada más, que está reflejada aquí. Coca-Cola en la India tiene un montón de plantas embotelladoras y de fabricación de Coca-Cola en un mercado de 1.000 y pico millones de personas. Un enorme, extraordinario mercado, ¿no? Aquellos que lo pueden comprar lo hacen. Ocurría que estaban explotando los acuíferos de una de las zonas que es Bundalkat, que es donde está una de sus grandes fábricas, y estaban explotando los acuíferos. Acuíferos muy profundos, que no afectaban en principio al suministro de las comunidades, pero eso generó un enorme movimiento de las ONGs que estaban allí implantadas denunciando esa práctica. Claro, podrían haber recurrido a los lobbies tradicionales, ¿no? Un buen lobby tradicional con el gobierno indio y la protesta se podría haber detenido y ya está. Afortunadamente, el CEO principal de Coca-Cola decidió que era el momento, el punto de inflexión en el cual Coca-Cola tenía que empezar a actuar de una manera completamente distinta. ¿Y en qué consistió eso? Coca-Cola publicó, lo podéis encontrar en la página web, el primer estudio, el más importante estudio que se ha hecho en la India sobre los acuíferos subterráneos, para empezar, que se llama, y está en la página web, se llama Quantifying Water Seed Restoration Benefits in Community Water Partnership, es decir, los acuíferos compartidos. Y ha generado una red de trabajo con todas las ONG de la zona, en particular con una que se llama The Nature Conservancy, con las autoridades del gobierno indio de la zona y con la comunidad, ya os digo, de esta zona, que es la comunidad de Bundalkat, para que todos participen en una nueva cadena de valor, en donde tanto la comunidad de donde se extrae esa materia prima, como las organizaciones no gubernamentales, como las propias empresas, como los consumidores, todos salgan beneficiados de esa gestión compartida de ese recurso común. Estamos generando cadenas de valor nuevas, de eso se trata, integrando en la cadena de valor a todos, en toda esa ecuación, a todas las personas, instituciones, empresas que tienen interés en ese recurso, gestionándolo eso sí de una manera completamente distinta. Coca-Cola antes no se interesaba probablemente por de dónde venía el agua y a quién llegaba, pero fijaos que a veces ni siquiera es un interés estrictamente altruista, claro. Pero cuando se empiezan a dar cuenta de que ese recurso fundamental que es el agua no les llega, no les alcanza para fabricar la propia cola fabrican y tampoco para las plantas embotelladoras no tienen que lavar con miles de litros de agua las botellas, comprenden que tienen que compartir la gestión de ese recurso con la comunidad de donde la extraen y además revertir parte de los beneficios que ellos obtienen en el desarrollo de esa comunidad. Siguiente ejemplo, un ejemplo también famoso. Sabéis que el Grameen Bank, que es Muhammad Yunus obtuvo el premio Nobel precisamente por, probablemente os suene, ¿no? Toda la cuestión de los microcréditos y la economía social, pero el Grameen Bank es el banco, la Grameen Foundation es lo que da cobertura a todos los negocios que tiene el Grameen Bank. Bueno, el Grameen Bank en Bangladesh hace lo mismo. Uno de los ejemplos que siempre se trae a colación es este. Alianza del Grameen Bank con Veolia. Veolia es la mayor fabricante de agua embotellada en Francia y una de las más grandes del mundo. Y el ejemplo es exactamente el mismo que el de Coca-Cola. En Bangladesh, no sé si se ve la letra, en Bangladesh hay un problema fundamental de la capa freática y es que está llena de arsénico, lo que genera muchísimas enfermedades, sobre todo entre la población infantil. Las autoridades de Bangladesh nunca han sido capaces aparentemente de dar respuesta a este reto, nunca han conseguido hacerlo. Bueno, Veolia con Grameen Bank llegan a un acuerdo específico para proporcionar agua a todas las poblaciones rurales de Bangladesh a precios, eso lo podéis leer en el libro de Yunus, el último libro de Yunus precisamente, que es no me acuerdo cómo se titula, algo así como Construyendo Negocios Sociales, algo parecido, ¿no? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Bueno, el ejemplo que él cita es precisamente eso, ¿no? Cómo
la asociación entre una multinacional, el gobierno y la comunidad genera una cadena de valor beneficiosa para todo el mundo. Cómo en esa ecuación entran todos los agentes que tienen algo que decir en la gestión de ese recurso compartido, ¿no? Fijaos que eso, y paso de puntillas sobre este asunto, es lo que está sucediendo en muchos otros sectores de la economía. Lo que está sucediendo es que se está redibujando y reconceptualizando la cadena de valor de muchos de esos procomunes, de esas materias primas comunes. Fijaos que la Marine Stewardship Council es una alianza promovida por Unilever, no es una alianza promovida por ningún gobierno. Es la única etiqueta en el mundo que realmente garantiza que ahora mismo que los recursos pesqueros extraídos de determinados caladeros han sido sometidos a una gestión razonable. Y es una etiqueta aceptada internacionalmente, o FSC, es una etiqueta privada que garantiza la trazabilidad de las pastas madereras utilizadas para el papel. Y así podría seguir con cada una de estas etiquetas y muchas otras que están generadas. Fijaos, y esa fue una de mis primeras sorpresas al empezar a trabajar en un contexto de una escuela de negocios, que todas estas certificaciones internacionales que cambian la manera de pensar las cadenas de valor y por tanto la gestión del procomún han sido generadas por empresas, no han sido generadas ni por gobiernos, ni por ONGs, ni por nada parecido. Han sido empresas que han comprendido que o integran en la cadena de valor la gestión de ese recurso o están abocadas a la desaparición. No tienen posibilidad de seguir viviendo. Sin embargo, dicho todo esto, nuestro modelo económico sigue estando basado en esta mitología. Una mitología que se invoca de manera permanente y sobre todo en situaciones de crisis como la actual. Es decir, cuando uno enchufa la radio o lee el periódico, lo único que lee es que el PIB tiene que seguir creciendo como una medida de que aumente la producción, que aumente por tanto el consumo, aunque eso implique que los recursos de los que nos abastecemos acaben esquilmados. Da exactamente lo mismo. Se sigue considerando una externalidad. ¿Es eso razonable? Y vuelvo a Michael Sandel al principio. ¿Es eso razonable que mantengamos la mitología de estos indicadores como la única posibilidad de viabilidad de un negocio o de una empresa? ¿Que basemos todo en ese círculo vicioso de producción, consumo, producción obsolescente que caduque para que tengamos que volver a comprar y que no podamos salir de ninguna manera y que eso necesariamente deba generar pleno empleo para que todos dispongamos del dinero necesario para comprar esos productos que las industrias tienen que fabricar? En fin, es un círculo vicioso del que probablemente nunca, espero que podamos salir, pero que ahora mismo es difícil que salgamos. Vuelvo al ejemplo anterior. Fijaos, vuelvo al ejemplo del agua para concretar las ideas, digamos, más o menos abstractas en cuestiones muy prácticas. Este es el consumo de agua ahora mismo en el mundo. Estas son las grandes cifras generales. Pero fijaos que probablemente nunca hayamos reparado en ello, que para fabricar una camiseta de algodón necesitamos 27.000 litros de agua. Necesitan, no sé si se me ha ido un cero, pero serán 2.700, pero son 2.700 litros de agua. En la diapositiva se me ha ido un cero. 2.700 litros de agua para fabricar una camiseta. Es decir, nuestra industria está basada en la dilapidación sistemática de unos recursos comunes. Y funciona de esa manera. Y nadie repara en ello. O nadie parece reparar excesivamente en ello. Muchas personas aluden, y sobre todo en una escuela como esta que se llama de organización industrial, a que la mejora tecnológica continua quizá pueda prevenir en alguna medida este impacto. Bueno, posiblemente la mejora tecnológica lo haga. Esta es la ecuación, de todas maneras, que ya en el año 1971 un economista, Paul Ehrlich, desarrolló para demostrar que la tecnología es necesaria pero insuficiente. La fórmula es tan sencilla como esto. La I es de impacto medioambiental, está calculando qué impacto medioambiental genera, por una parte, la P, que es el crecimiento de la población. A mayor crecimiento de la población, seguramente mayor A es affluence, consumo, medido en desarrollo del PIB, precisamente porque es el único indicador que teníamos para medir el incremento del consumo, por T, que es la tecnología. Fijaros que para equiparar, aunque solo fuera para equiparar o nivelar o equilibrar el crecimiento de las dos magnitudes previas de población o affluence o consumo, la tecnología debería crecer exponencialmente a un ritmo inusitado en la historia de la humanidad. Absolutamente inusitado. La tecnología es imposible que sea capaz de cubrir o de equilibrar el crecimiento de las dos magnitudes previas ahora mismo. Por tanto, el impacto que estamos generando ahora mismo sobre el medio ambiente, como todos sabemos,
que no cubrimos, que no llegamos a los criterios de Kioto ni en el 2100, de ninguna de las maneras, ya no en el 2050, sino en el 2150 no habríamos llegado a los criterios de Kioto. Por tanto, seguimos generando una curva de consumo que está generando ese enorme impacto sobre la población. Me dicen que 20 minutos. Fijaos que en los negocios, esto es un extracto de una de las revistas de Deutsche Bank, para que veáis cómo estas supuestas elucubraciones teóricas al final se cristalizan en asuntos muy prácticos. Este es un boletín interno del Deutsche Bank en el que advertían a sus inversores que si querían invertir dinero en China, sobre todo en el norte de China, que genera el 40% del PIB de China, el 40% del PIB, resulta que están, como veis aquí, el 50% por debajo del agua que necesitarían esas industrias para seguir sosteniendo ese PIB. Por tanto, advierten a sus inversores de riesgo, de alto riesgo, que no inviertan en esas zonas, a no ser que las autoridades chinas aseguren el suministro del agua. Fijaos, a ellos solo les interesa desde el punto de vista financiero, a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, fijaos hasta qué punto ahora mismo los negocios en el mundo están sostenidos sobre enormes pilares de barro. En un boletín interno del Deutsche Bank advierten a esto. Hay un economista que se llamaba Kenneth Baldwin, que fue el inventor además de la teoría de sistemas, que dijo, para creer que la economía puede crecer infinitamente en un sistema finito, hay que ser o un loco o un economista. Una de las dos, claro. Bueno, debéis escuchar a Tim Jackson. Tim Jackson es el presidente de la Comisión de Sostenibilidad del Gobierno británico, catedrático de la Universidad de Surrey de Estrategia Medioambiental, que han publicado este informe hace bien poco, que se llama Prosperity, prosperidad sin crecimiento. La transición a una economía sostenible, y en el libro en papel tiene otro subtítulo que se llama Economía para un planeta finito. Este libro propone el desarrollo de una macroeconomía ecológica, es decir, desarrollo de indicadores que no sean el PIB. Es decir, hacer de la sostenibilidad y de la gestión común de los recursos compartidos el elemento fundamental de los negocios. Eso es lo que propone. Como me quedan pocos minutos no voy a insistir más allá de esto. Pero redefinir la prosperidad con indicadores que no sean simplemente los del crecimiento financiero bruto, ¿no? Que es lo que está haciendo ahora mismo el PIB. Fijaros hasta qué punto esto es importante, que dos premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, Amartya Sen y este catedrático francés Fitoussi, acaban de publicar este informe encargado directamente por la presidencia del gobierno francés, por Sarkozy, en una comisión que tenéis aquí arriba, que es de cálculo de la Economic Performance and Social Progress. Bueno, en este libro que tenéis aquí, que podéis descargaros también de la página web, que es ese informe, abogan por dos cosas. Como veis arriba, he traído solo dos párrafos. Primero, el PIB es insuficiente, no necesitamos nuevos indicadores. La economía no puede seguir sosteniéndose sobre esto, de ninguna de las maneras. Y por otra parte, como veis aquí, el futuro de las siguientes generaciones está basado precisamente en la capacidad que tengamos para transmitirles o que hereden ese procomún en las mejores condiciones posibles. Y lo dicen dos premios Nobel de Economía. Y un tercer premio Nobel de Economía es este. Estamos hablando de premios Nobel de Economía, en una escuela de negocios. Elinor Ostrom, en el premio Nobel de Economía en el año 2009, este libro lo tenéis en castellano, lo podéis encontrar, el del gobierno de los bienes comunes, que así se llama, se ha pasado toda su vida, todavía vive, precisamente estudiando cómo en la mayoría de las culturas, en la mayoría de las comunidades, siempre se presenta este dilema de la gestión del procomún, siempre. Y cuáles han sido aquellas experiencias de éxito donde se ha sabido gestionar adecuadamente. Y ella pone dos ejemplos en la gestión concreta del agua, uno positivo y otro negativo. El positivo es el de la comunidad de regantes de la Comunidad Valenciana, que es una comunidad de regantes que proviene de la Edad Media y está dentro de este libro, por ejemplo, y otros ejemplos negativos que son la extracción de agua en toda la zona de San Diego, toda la franja de la costa oeste de Estados Unidos, de San Francisco, San Diego, Los Ángeles, etcétera, etcétera, donde las capas freáticas han consumido las capas freáticas y han consumido, en fin, cualquier recurso que nos podamos imaginar. Fijaos que normalmente se habla de estas 4 P's. Bueno, no funciona el puntero. Las 4 P's que están en negros se suele hablar de la Public-Private Partnership. No, se llama así, Public o Private-Public Partnership, ¿no? Como
un modelo de negocio que tenga que ver con la alianza entre lo público y lo privado, con esa gestión consensuada del procomún. Yo le añadiría una P más, que es la de, bueno, para mantener las P's, ¿no? Yo le diría de personal, es decir, tiene que intervenir la sociedad civil, tienen que intervenir las empresas y tienen que intervenir los gobiernos. Hay un libro también fundamental de un autor que yo recomiendo, que no he recogido en diapositiva, que se llama Peter Senge. Peter Senge es uno de los profesores catedráticos de la MIT Sloan School of Management, una de las escuelas del MIT dedicada a los negocios, que tiene un libro esencial que se llama The Necessary Revolution, la revolución necesaria, Working Together to Create a Sustainable World. Trabajar juntos para crear un mundo sostenible, donde su tesis fundamental es que las empresas de ahora y las empresas del futuro, su objetivo fundamental debe ser comprender que deben gestionar el procomún de manera consensuada con las comunidades donde se extraen esas materias primas y con los consumidores que van a hacer uso de los productos o de los servicios que ellos fabriquen. Esa es la ecuación que a mí me parece fundamental de cara al futuro. Como no me queda más tiempo, muchísimas gracias y a vuestra atención. Muchas gracias, Joaquín. Amador, si nos puedes acompañar aquí arriba. Creo que han sido dos súper intervenciones, la verdad, para empezar la mañana, y creo que nos dan, desde dos perspectivas diferentes, nos ponen de relevancia el tema del procomún y nos ayudan a entender por qué es tan interesante y por qué es tan importante ahora mismo estar aquí debatiendo qué tipo de modelos empresariales y qué tipo de políticas van a surgir y van a tener que trabajar a través de este procomún. Comentarios, dudas, preguntas. Yo tengo una muy simple para Amador. Muchas gracias por tu charla apasionada. Tú has hablado constantemente de lo común. ¿Es porque identificas o porque lo utilizas como sinónimo del procomún? Sí, en filosofía. Bueno, yo recuerdo perfectamente cómo surge, esto lo puedo contar en primera persona, ese término de procomún. Y es más bien cuando empieza lo que es el movimiento de cultura libre, el movimiento copyleft, en España, 2001, 2002 o así, alguien cercano, no voy a decir nombres, pero sí, alguien muy cercano, hace una investigación porque él se utilizaba esta cuestión de los commons, ¿no?, de los bienes comunes, y él, bueno, investiga que hay un viejo término castellano para nombrar las tierras comunales que son de todos y de nadie, que era el procomún. Y entonces, digamos, él propone ese término como una manera también de darle a ese concepto pues una historia enlazada con nuestra historia, ¿no? Y digamos, tiene que ver con, pues eso, tiene que ver con algo muy local, ¿no? Es decir, que procomún no se utiliza en la filosofía contemporánea, se utiliza lo común, lo compartido. Y yo creo que hay resonancias, no sé si es exactamente lo mismo, bueno, veis que hay mucha disparidad, digamos, de miradas sobre lo que es lo común, pero digamos que procomún no es un término que se utilice en la filosofía contemporánea y más bien, digamos, aquí surgió con esa idea de dar un término propio, que no fueran los commons, sino un término propio a esa cuestión de lo común, ¿no? Pero para mí sí, hay como, no sé si es bien lo mismo, pero serían, digamos, términos con resonancias o parecidos, o que quieren hablar de un territorio común o de un territorio parecido, ¿no? Hola, yo le quería preguntar a Joaquín y que me diera un poco sus impresiones acerca de un sentimiento o impresión que yo tengo. Que es que veo como actualmente mucha gente, ¿no?, pues hace ponencias y aboga a lo procomún y tal. Tienes directores de Harvard, premios Nobel, etcétera, etcétera. Entonces, mi sentimiento que yo tengo es que veo como se habla mucho, pero como se hace poco, ¿sabes? Es decir, como la gente va exclusivamente a decir qué es lo que hay que hacer, pero luego no predica con el ejemplo. Pues tienes razón. ¿Cómo te voy a decir que no?
Aunque de lo que se trata precisamente, estando en este contexto que nos encontramos, es que cuando el día que salgas de aquí no defiendas que Milton Friedman es el mejor, sino que en todo caso de lo que se trata es de trabajar por el procomún, para que entiendas. Fíjate que hay empresas, y así aprovecho, no sé dónde está el mando, perdón, aquí está. Dices, hay gente que hace pocas cosas. Bueno, es verdad que no hay demasiados ejemplos todavía de que estén trabajando de esa manera, pero cuando hablamos de procomún, ya te digo, yo provengo del mundo de la sociología, de la filosofía, también de la economía, pero acostumbrado a tratar los temas de una manera más global, más abstracta, ¿no? Donde nos interesaban las ideas. Cuando yo aterricé en una escuela de negocios hace algún tiempo, lo primero que me di cuenta es, bueno, ¿cómo materializamos? ¿Cómo hacemos cristalizar todas estas ideas? Pues para mí la respuesta ahora mismo es en crear cadenas de valor distintas. Claro. Las cadenas de valor habituales han estado basadas, por una parte, cuando se generaban negocios. Las ideas de los negocios es, bueno, yo de mis proveedores hago todo lo posible para extraer al precio más bajo y no me importa de dónde provengan sus materias primas de ninguna de las maneras, simplemente voy a intentar obtener un precio bajo en el menor tiempo posible y voy a hacer llegar eso a mis consumidores en las condiciones que sean. Bueno, las nuevas cadenas de valor comprenden que no se puede trabajar así. A veces ni siquiera por razones estrictamente altruistas, aunque deberían ser así. Es decir, comprender que vivimos en un planeta compartido del que formamos parte, del que somos parte y que por tanto no podemos simplemente abstraernos. Pero aunque no fuera por esa razón, cuando Coca-Cola en la India comprende que como siga explotando los acuíferos de esa misma manera no va a tener materia prima suficiente para seguir generando el producto que fabrica, comprende que tiene que gestionarlo de una manera distinta. O cuando la cadena que os decía de pesca, promovida por Unilever, comprende que la mayor parte de las pesquerías del Cantábrico están esquilmadas y agotadas, caben dos posibilidades: que lo sigan haciendo de esa manera hasta que se agote por completo y no puedan extraer ni un solo pez más del mar, o que simplemente propongan, aboguen y ayuden a las comunidades pesqueras a generar modelos precisamente sostenibles de gestión de esa materia prima. Fíjate cómo cambia el punto de vista, ¿no? O, como pongo aquí, hay un gigante que siempre se pone como ejemplo, DuPont, que es una de las diapositivas que no he puesto y que traía también a colación. Tiene una historia muy interesante. Fue fabricante de explosivos, fabricante petroquímico, el mayor fabricante petroquímico del mundo, y en la tercera renovación, ahora ya no tiene nada que ver con eso, se convierte, según Bloomberg y según los indicadores de los Estados Unidos, en la empresa más ecológica de toda Norteamérica. O sea, alguien que ha pasado de los explosivos a la gestión petroquímica y comprenden que tienen que cambiar por completo su manera de hacer las cosas, que no pueden seguir dedicando simplemente a la emisión de toda clase de metales pesados, CO2, etcétera, etcétera, que si quieren seguir sobreviviendo como empresa tienen que comprender que sus gestiones de cadena de valor no pueden ser de la misma forma. Bueno, yo lo que os invito es que hagáis ese esfuerzo de comprensión, que claro, todos cuando entramos en una escuela de negocios, claro, la inercia con que ingresamos aquí es la de los negocios business as usual, pero los business as usual ya son totalmente insostenibles, absolutamente insostenibles de todos los puntos de vista. Y tampoco cuesta demasiado esfuerzo repensarlos de otra manera, ¿no? ¿Cómo integro, por ejemplo, el fair trade? Que los ejemplos del café, ¿no? Son los más manidos, pero también son reales. Es decir, ¿cómo integro yo a las comunidades, a los cafetales, a las comunidades que los cultivan, en una cadena de valor que por una parte me garantice que la materia prima es de primera calidad, que además ellos tienen viabilidad económica suficiente para seguir produciéndolos y por tanto me van a seguir abasteciendo? Y eso hacen las empresas, algunas de las empresas que después dispensan café. Claro. Y llegan las mejores condiciones posibles a los consumidores. Es una manera completamente distinta de repensarlo. Yo lo que os invito es que precisamente como es un caso raro, como tú dices, todavía los negocios que vosotros penséis sean así. Esa es una de las pocas vías de salvación que tenemos en esa nueva ecuación donde todos tenemos que integrarnos. No sé si te he respondido o te he mareado más. Más preguntas, comentarios. Yo tenía una pregunta para Joaquín en lo que se refiere al papel de la sociedad civil. No te veo. Aquí. Bueno, en lo que se refiere al papel de la sociedad civil en este proceso de repensar el capitalismo tardío. ¿Qué papel tiene? Un papel sí, ¿qué papel podría tener? Un papel fundamental. Yo creo que precisamente a la carencia de esta ecuación que muchas escuelas de negocio dan por la mejor de las ecuaciones actuales, que es la de Public-Private Partnership, falta un elemento de esa ecuación, que es la sociedad civil. La sociedad civil tiene derecho, no solo derecho. Si oís la conferencia de Michael Sandel, y yo os invito a que os bajéis de la página de la BBC sus grabaciones, son cortas, son 15-20 minutos,
Y entonces él habla de una nueva implicación de la sociedad civil en la gestión del procomún. Tenemos que comportarnos de otra manera y demandar activamente un papel en la gestión de esos recursos compartidos, que son vitales, absolutamente vitales. Pero vitales, quiero decir que en el 2030 al 2050, como sigamos con este ritmo de PIB, lo que vamos a hacer es estallar como una burbuja, nada más. Eso es lo único que vamos a hacer. Y recordar las zonas de estrés hídrico en la Tierra. Pues esas zonas de estrés hídrico, falta esto para que exploten. Esto. Bueno, si no aprendemos a gestionarlos y la sociedad civil demanda un papel activo en ello y demanda al poder público y a las empresas que realmente gestionen de manera solidaria ese recurso, que es vital para todo el mundo, no tenemos nada que hacer. Por eso yo creo que tenemos, ya como ciudadanos, un papel fundamental para demandar activamente a empresas y a los gobiernos que lo gestionen de esa forma, ¿no? Bueno, para Amador, más que nada por un poco lo que has comentado de la introducción de la cultura libre y un poco la genealogía, ¿no?, del concepto de procomún cuando empezamos, ¿no?, o cuando se empezó a tratar, ¿no? Se está trabajando todo el rato con la idea esta del bien común y del procomún, ¿no? Y se pone el ejemplo de Coca-Cola como esa necesidad imperiosa de tener que buscar ese uso correcto de ese bien común. Pero entiendo yo que, o bueno, como lo entendíamos nosotros, que el procomún lo que buscaba era horizontalizar todos los bienes a poder ser, ¿no? O sea, es como que, no sé, a ver si igual Amador puede aportar algo sobre la idea. Yo creo que hay una diferencia entre el bien común y lo que nosotros entendíamos por procomún, como que era algo más horizontal, como que ampliaba un poco más la idea de ese bien común que puede ser gestionado puntualmente. O sea, en el caso de Coca-Cola, pues es perfecto, ¿no? Trabajo bien gestiono bien el agua, pero el resto de elementos, pues ya los gestionaré como me dé la gana, ¿no? En comunidades como la de software libre, la idea es que todo sea realmente común, ¿no? Entonces, no sé si puedes aportar ahí algo, Amador. Es por liar. No sé, bueno. ¿Horizontalizar qué quieres decir? En la medida en que Coca-Cola al final lo único que está haciendo es una gestión que incluso en un momento dado puede ser puro marketing. O sea, sí, gestiono el agua, no sé si gestiono el bien común que es el agua, pero no el resto de recursos. Entonces es como que entiendo yo que cuando nosotros hablábamos de procomún intentábamos ampliar un poco más ese horizonte de un recurso concreto, ¿no? Bueno, yo creo que dentro de lo que ha sido en los movimientos de cultura libre y de copyleft siempre ha habido esa tensión entre, no sé, me acuerdo de las primeras jornadas que convocamos en 2003 para pensar todo esto de la cultura libre, del copyleft. Pues, por ejemplo, invitamos a 20 Minutos, el periódico 20 Minutos, ¿no?, porque utilizaba licencias copyleft, era de los primerísimos que las utilizó. Y bueno, hubo una tensión entre, decían, bueno, entonces el procomún tiene que ver con un uso de las licencias, pero ¿qué condiciones hay de trabajo? Digamos, si el procomún era algo asimilable simplemente a una licencia que permite una reproducción libre de los contenidos, o va más allá, ¿no? Es decir, tienen como otra filosofía. No sé si esta, pero la de la pizarra, pero otra filosofía del mundo, digamos, como mundo en el que estamos implicados, ¿no? Y que tenemos que movernos así, pensándonos como un punto de relaciones, y de relaciones que queremos que sean horizontales y más libres y más... Y yo creo que siempre en estos movimientos han convivido las dos tendencias, ¿no? La que dice Joaquín, es decir, quizá Coca-Cola efectivamente no piense que la gestión de este recurso, de este acuífero en concreto, sea porque tengan otra filosofía del mundo, digamos, ¿no? Otra idea del mundo que debería ser basarse en otros principios distintos, ¿no? Basados de igualdad, de lo común, de participación, de horizontalidad que dices tú, sino que no se puede seguir haciendo negocios en esta manera de hacerlos, ¿no? Y entonces sea como un acercamiento más oportunista, como podría serlo, no sé, en el caso de 20 Minutos, no lo sé, ¿no? Y yo creo que siempre en estos movimientos de procomún han convivido las dos tendencias, ¿no? Una tendencia, digamos, de tipo más limitado o más táctico o más oportunista, pero no lo digo para bien o para mal, ¿no? Y otra, digamos que no, esto es una filosofía. Esto es una filosofía que atañe a nuestras formas de vida, nuestras formas de relación, nuestras formas de trabajo, una filosofía que queremos ampliar
No nos basta simplemente que nosotros queramos que este acuífero sea gestionado así, sino que queremos que el mundo entero sea gestionado así y vamos a hacer de eso una política, vamos a hacer de eso una forma de estar en el mundo, ¿no? Yo creo que siempre han convivido una visión quizá más liberal, otra visión quizá más libertaria, que siempre ha habido puntos de cruce, que luego ha habido tensiones y discusiones fuertes. Es la discusión también entre Richard Stallman y Lawrence Lessig, de alguna manera, entre, digamos, quien dice, bueno, el software libre es una filosofía, ¿no?, con estas 4 libertades que se permiten, y quien dice, bueno, lo interesante es, por ejemplo, en el uso de las licencias Creative Commons, permitir algunas libertades concretas, tácticas, no hace falta concederlas todas para ya ser algo perteneciente a este movimiento, ¿no? Un acercamiento como más táctico y un acercamiento más idealista o más de principios, ¿no?, que siempre ha existido. Yo no sé muy bien zanjar cuál es el bueno o cuál es el... Mira, yo no creo ni que puedan ni que deban ser excluyentes en ninguno de los casos. Es imposible. Yo te voy a contar un secreto, voy a revelarte un secreto que a lo mejor a Amador no le gusta, pero Amador es un bebedor compulsivo de Coca-Cola, aquí donde le veis. Es uno de sus secretos mejor guardados, pero es cierto, no lo puede negar. Bien, él lo va a seguir haciendo. Bien, yo qué demandaría en todo caso como consumidor que soy número 1 de Coca-Cola, ¿qué haría? Primero, demandar que gestionen los recursos hídricos de manera adecuada. Segundo, que los materiales que utilizan sean 100% reciclables, es decir, que su metabolismo de aprovechamiento de los materiales técnicos se garantiza al 100% que se reciclan y que después las energías que utilizan para movilizar toda la maquinaria de sus fábricas provenga cada vez más de energías renovables. Al menos esos 3 elementos. Y muchas industrias están en esa transformación ahora mismo. Es decir, somos consumidores, lo somos. Lo que no quiere decir que yo sea un iluso, de ninguna de las maneras. Mi pasado me protege contra eso. No soy un iluso de ninguna de las maneras. He hablado de agua, pero podríamos hablar de las semillas, por ejemplo, que es otro o de la comida, claro, que es otro gran pro común, fundamental. Sin agua y sin comida no podemos vivir. Lo demás, en fin, podemos tirar adelante, pero sin agua y comida no podemos. Somos conscientes. Yo recuerdo un debate que promovimos precisamente en el Media Lab Madrid con gente de la... ¿Cómo se llamaba esta gente? Bajo el asfalto está la huerta, ¿no? Bueno, pues hay un movimiento que se dedica precisamente a promover que los bancos de semillas, precisamente endógenas de las zonas donde trabaja, para promover esas comunidades autoabastecidas de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y que no haya injerencia de grandes multinacionales que acaben vendiendo semillas transgénicas modificadas. Yo soy firme partidario de la primera de las opciones, firme partidario. Lo que no quiere decir que ahí no puedan intervenir las empresas. O sea, yo no lo veo excluyente. Lo que hay que demandar a una empresa es que no acabe imponiendo transgénicos en comunidades agrícolas, en grandes monocultivos de explotaciones. Por supuesto que no, pero que ayude a las comunidades infraabastecidas a desarrollar modelos de negocio sostenibles con semillas endógenas, por supuesto que sí. Es que no veo que pueda haber contradicción, aunque nos lo planteemos, no puede haber ninguna. Lo que tenemos que es intentar generar la cooperación, ¿no? Y los economistas son acomodaticios y los empresarios aún más. Me vas a permitir que cuente un chiste, porque ya puestos, sabes que a un puesto de trabajo se presentan un matemático, un contable y un economista. Y la pregunta que les hacen para obtener el puesto de trabajo es ¿cuántos son 2 más 2? El matemático llega y dice, son 4. Y el entrevistador le dice, ¿exactos? Y dice, exactos. 4 exactos. El contable le preguntan, ¿cuántos son 2 más 2? Dice, hombre, arriba, abajo, menos el 10% que le quitemos para 4, pero bueno, también dependerá un poco del descuento que le hagamos, ¿no? Pero son 4, y dice, sí, bueno, más o menos 4. Y llega el economista y le dicen, ¿cuántos son 2 más 2? El economista se levanta, mira al entrevistador, cierra la puerta de la sala donde están hablando, baja las persianas y le dice, ¿cuánto quiere que sume? Bueno, normalmente pasa eso, ¿no? Es verdad que son acomodaticios, pero lo que pretendemos es generar una educación distinta a eso, ¿no? Muy bien. La última pregunta. ¿Cuál sería la relación entre Procomún y derechos humanos? ¿Cuál se enmarca dentro de cuál, digamos? Y no sé si puede llegar a haber alguna tensión entre estos dos conceptos.
Me remito a esta joya bibliográfica para que salgáis a comprarla porque en la introducción, que fue escrita por Amador y por mí en su momento, decía, en toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos no existe un solo artículo que se refiera explícitamente al carácter público e inalienablemente común de determinados bienes y conocimientos, materias, territorios y espacios, y a los usos legítimos que de ellos puedan hacerse. Quizás haya sido ese vacío y la paralela fagocitación privada de los bienes públicos lo que haya facilitado esa progresiva enajenación, que ha convertido recursos básicos e intransmisibles, fundamento del bien común, el aire, el agua, etcétera, etcétera, en elementos e ingredientes intercambiables, comercializables, privatizables, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, hay un vacío. La Declaración de los Derechos Humanos no alude en ningún caso al procomún o al bien común. Quizá debería integrarse. Los derechos humanos, cuando surgen, ¿cuál es su carácter revolucionario? Pues digamos que el sujeto de esos derechos es cualquiera, o sea, ser humano es cualquiera. Y eso en el siglo, cuando digamos se enuncian en la Revolución Francesa, es revolucionario puesto que en la sociedad cada uno era lo que era por su familia, por su linaje, por sus ancestros, digamos, es la sociedad del antiguo régimen, ¿no? Donde cada uno está definido por un pasado y, digamos, la clase en la que naces determina tu futuro. Entonces, de repente, los derechos humanos dicen: cada uno, independientemente del contexto que haya vivido, independientemente de la clase en la que nazca, la familia, tiene unos derechos, tiene la dignidad de ser humano, tiene la capacidad de pensar, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido es revolucionario porque opera un corte entre, digamos, unas formas de estar en el mundo sometidas, puesto que dicen lo que vas a ser según de dónde nazcas, y, digamos, lo que puedes llegar a ser, ¿no? Y entonces yo creo que de alguna manera el procomún sigue jugando, o es una ampliación de esta idea del cualquiera, ¿no? Es decir, cuando se habla de bienes comunes son de todos y de nadie. Cuando se habla de todos y de nadie quiere decir son de cualquiera, ¿no? Todos contribuimos a ellos, todos podemos disfrutar de ellos. El caso, no sé, antes hablaba del lenguaje, pues el lenguaje es así, no lo crean 4 sabios en la RAE, lo creamos todos, lo alteramos todos, lo disfrutamos todos, por lo tanto lo hace cualquiera, ¿no? Yo creo que esta filosofía del procomún, otro de los números de Archipiélago, ya que estamos haciendo publicidad, qué pena que no se pueda comprar, se llamaba reilustrar la ilustración, ¿no? Y era de alguna manera como llevarla más allá, ampliarla, ¿no? Y yo creo que la filosofía del procomún tiene algo que ver con esa cuestión emancipadora del cualquiera que surge y que se expresa en los derechos humanos y la quiere llevar más lejos, ¿no? Se me ocurre ahora. Solo una duda con respecto a la presentación de Joaquín, porque en algunos momentos me ha parecido que la propuesta es simplemente que las empresas hagan una mejor gestión de los recursos, ¿no? ¿Crees que eso serían empresas del procomún? Que intervengan en la ecuación que debe gestionar los recursos de otra forma, es decir, empresas va a seguir habiendo y tiene que seguir habiendo. La iniciativa privada tú no puedes abolir, que existe, es absurdo. Y vamos a seguir bebiendo Coca-Cola y otras cosas, lo vamos a seguir haciendo. Bien. Otra cosa es cómo se gestione y cómo integremos en esa ecuación a los diversos agentes que están encargados de gestionar ese patrimonio público y común y básico. Lo que hay que demandar, en este caso, una empresa, y no voy al agua, voy al caso de las semillas, que a mí me parece muy interesante también, ¿no? Es decir, hay 2 modelos de negocio, el de la Fundación Melinda Bill Gates, en África ahora mismo, que crea grandes espacios de monocultivos en donde la mayoría están expulsando a la mayoría de los pequeños agricultores, está consiguiendo el efecto inverso perseguido ahora mismo, probablemente con buenas intenciones. Y otros modelos en donde lo que se hace son, en pequeñas empresas, están gestionando y dando microcréditos a esas poblaciones para que con bancos de semillas endógenas generen cultivos propios que les abastezcan y generen autonomía alimentaria. Y están interviniendo también empresas, ahí lo están haciendo, pero con modelos distintos. Es decir, una empresa puede ser cualquier cosa, tiene que repensar la manera en que se integra en esa cadena de valor. Eso es lo que yo demando, ¿no?
No sé si te respondo. Sí, no, estaba pensando cuando has dicho, cuando alguien ha hecho la pregunta de cuál será el papel de la sociedad civil. Sí. Entonces dices, no, la sociedad civil va a demandar una mejor gestión de los recursos por parte de las empresas y de los estados. Claro. En realidad el procomún no es exactamente, o sea, el procomún sería que los usuarios de ese recurso, el procomún es el bien común, el recurso, pero también la comunidad que hay alrededor y las formas de gestionar. O sea, que los usuarios que consumen ese recurso también lo gestionan, no tienen la posibilidad de gestionarlo. Claro, pero es que aquí también lo gestionan las empresas. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente eliminarlos. De la comunidad de regantes de Valencia no hay empresas. Claro, desde la Edad Media efectivamente son los propios agricultores quienes se dan las formas de gestión del agua. Eso nos da para discusión en otro congreso completo dedicado a eso. Claro, no, y cuando digo usuarios pueden ser también empresas, no excluyo a las empresas. Sí, cualquier cosa son comunidades que se autogestionan y se dan una serie de reglamentos para gestionar ese procomún. Es otra modalidad de procomún, efectivamente. Pero no, esto no deja de ser un procomún. Es decir, es que estoy aludiendo a recursos más básicos que el conocimiento. Estoy aludiendo a recursos como el agua. No puedes vivir ni un solo día sin agua. Sin conocimiento hay un montón de gente que va por las calles y no le pasa absolutamente nada. Pero desde luego no le pasa nada, no, vive y ahí están. Pero hay recursos todavía más básicos, más comunes. ¿Y crees que de esa ecuación podemos eliminar a los agentes privados? Yo no lo creo, sinceramente. Yo lo que creo es que se les debe demandar una gestión distinta de eso, y además en coalición, y además con una perspectiva completamente diferente, ¿no?, de lo que deben hacer. O dicho de otra manera, el hecho de demandar sería una forma de cogestión. O sea, en el momento que los usuarios o cualquiera puede ser... Otro ejemplo que yo conozco, que probablemente mejor, y el que no he abundado demasiado en ello, que es las certificaciones, la FSC, esa copa, ¿no?, de papel de un árbol recortada por la mitad, ¿no?, que es el Forest Stewardship Council. Bueno, no hay industria más contaminante en el mundo que la fabricación de pasta de papel, y poca gente lo sabe. Son millones de toneladas lo que hay en las cubas de papel cuando se genera, y la enorme cantidad de energía que se necesita para mover esas cubas. No te imaginas hasta qué punto. Bueno, esa certificación está diciendo que aquellas empresas que se acogen a ella realmente, por una parte, la pasta la obtienen de bosques que han sido gestionados de manera razonable, o sea, que se regeneran, que respetan sus ciclos de regeneración natural, que una vez que entran en las cubas de papel se está utilizando en el 90 o el 100% de los casos energías regenerables para mover esa gran cantidad la energía que se necesita para mover esas cubas, ¿no?, que se está gestionando el ciclo del agua dentro de esas empresas, que no se vierte en los ríos y no se vierte en ninguna otra parte de manera incontrolada, y que lo que vas a tener tú en un libro es una pasta de papel que proviene de esos bosques, y que además, si proviene de comunidades indígenas, parte del beneficio revierte en esa comunidad además. Eso te lo dice una etiqueta. O sea, cuando tú lo compras, esa etiqueta está diciendo que está pasando todo eso. ¿Es una cogestión? Claro que es una cogestión. Es que además, por ejemplo, esa etiqueta obliga a que la empresa firme acuerdos con la comunidad de donde se extrae esa pasta, por ejemplo. Y tienen que constar. O sea, tiene que haber un acta donde consten cuáles han sido los acuerdos a los que se ha llegado para explotar eso. Y si no, no se concede. Me parece una manera más que razonable de gestionarlo. Bueno, sobre esto que estabais comentando ahora, tan solo quería añadir una cosa, porque de hecho nosotros cuando proponemos este marco de empresas de Procomún, sí que es cierto que ponemos mucho énfasis en esta perspectiva que señalaba Marcos, es decir, en toda una comunidad, una serie de usuarios entre los cuales puede haber empresas, ¿no?, que ellas mismas gestionan ese recurso, ¿no? No lo skillman, ¿no? Dan la posibilidad de que ese recurso pueda seguir estando en el dominio público, pero a la vez lo explotan económicamente, ¿no? Que es ahí donde está, de alguna manera, el kit de la cuestión y el gran problema, la gran reflexión que pretendemos hacer, ¿no? Pero agradezco mucho que la perspectiva que haya dado Joaquín vaya por ese lado, porque sí que es cierto que incluso nosotros, cuando montamos un poco el relato, que al final, por mucho que queramos abrirlo, acaba siendo un relato de empresas de Procomún, a veces nos olvidamos, ¿no?, de esta parcela, lo cual está muy bien que tú ya la has dibujado, porque nosotros desde IP no solemos atender a ella. Y respecto a otro Procomún que aquí ha aparecido de manera, probablemente implícita en el caso de Amador, pero que vamos a ver con prácticas muy concretas, sería el del conocimiento, es decir, la producción de conocimiento, la difusión de conocimiento y cómo ese conocimiento, ¿no?, a través de una serie de protocolos que
que probablemente conozcáis todos y todas, ¿no? Como son las patentes o los copyrights, se cercan, ¿no? Se skillman, se exclusivizan, ¿no? Entonces lo que queremos mostrar esta tarde en algunos ejemplos muy claros es cómo producir ese conocimiento, introducirlo en el dominio público, pero a la vez sacar renta económica de él, ¿no? Lo cual puede parecer paradójico, pero paradójico es en sí mismo hablar de empresas del procomún, ¿no? Bueno. Dicho eso, y como ya todos somos humanos y humanas y a veces tomamos cafés, me han dicho que aquí todo el mundo toma gin tonics en vez de café, así que vamos a tener que ir por ellos. Hacemos un pequeño parón de 10 minutos, si os parece, y después subimos al aula 2.2, que son... Sí, y vamos a ir haciendo grupos de trabajo para empezar a hacer esta definición colectiva de qué son estas empresas del procomún, qué es el procomún, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a Joaquín, a Amador y a todas vosotras por haber venido. Son y 45, a las 12 arriba. Arriba. ¿No? Creo que es arriba, la aula 2.2, ¿no? Es arriba. Vale, que no se les sótano. Oye, muchas gracias. Muy bien, un lujo teneros.